Hoy vamos a seguir con la clase de proyecto informático. Vamos a ver uno de los últimos temas que trata sobre el Arduino. Va a estar esta clase, una clase más sobre Arduino y después ya vamos a pasar al próximo tema que ya no involucra tanto programación. Eh, es una parte más de realización de proyecto. Así que tenemos esta clase y una clase más de Arduino y después van a ser proyectos a hacer con Arduino y realizar con Arduino, pero en base a las clases de realización de proyectos. Muy bien, bueno. Una de las últimas cosas que nos queda ver es cómo eh, realizar comunicación entre eh, la computadora y el Arduino o el Arduino y la computadora. ¿Sí? Parte ya hemos visto cómo realizarlo, pero nos vamos a centrar por el momento en el uso del monitor serial. Nosotros ya habíamos visto que podíamos usar el monitor serial para poder ver los datos que nosotros queremos mostrar, ¿sí? Dentro de la consola serial. Bueno, y eso lo hacemos con el serial.begin. Le poníamos la velocidad y después simplemente hacíamos un serial.print común o un serial.print ln y le pasábamos lo que queríamos que muestre. Cuando lo corríamos, explota todo. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Error de... uy. Tengo el... Ahí. Tenía el bloqueo del teclado activado y no escribió la velocidad de transferencia. Bueno, y veíamos que podíamos usar la consola serial para poder enviar datos desde el Arduino hasta la consola serial. Bien, la consola o monitor serial tiene muchos usos. ¿Sí? Podemos nosotros decir a dónde queremos mandar los datos del serial, de la consola serial, o también podemos decir de dónde queremos recibir datos para trabajar en la consola serial. Si nosotros vamos a trabajar con la parte de recepción de datos más básicas hasta que veamos transmisión a través de Bluetooth o Wi-Fi, que ahí vamos a utilizar otro sistema de modo serial, de entrada de lecturas seriales. Lo que vamos a hacer es poder escribir algo dentro de nuestro programa, por ejemplo, escribirle opción 1, darle enter para que lo envíe y que ese dato que envíe, ¿sí? Estamos enviando a través de la opción del monitor serial, lo reciba el Arduino y lo pueda trabajar. El Arduino puede trabajar con ese dato. Bien, para ello vamos a necesitar, lo vamos a borrar porque no necesitamos, para ello vamos a necesitar utilizar la función serial.begin como veníamos usando para poder prender la consola serial. Y ahora lo que tenemos que trabajar es en ver si el Arduino está recibiendo datos o bytes a través de ese puerto de comunicaciones serial que tiene la placa. Que yo les había dicho al principio cuando hemos empezado las primeras clases con el Arduino que el puerto 0 y 1 no lo utilizaran nunca porque iba a fallar, porque eran parte de la comunicación del Arduino con la computadora. Bueno, y si miramos un poquito más cerca, y si recuerdan, les había explicado que TX y RX era la comunicación de entrada y salida del Arduino. Estos dos son los puertos de comunicación serial del Arduino contra un externo. RX es lectura y TX es escritura. ¿Sí? Además tiene las flechitas. Si nosotros utilizamos esos dos puertos, cuando nosotros querramos trabajar con algo, lo va a interpretar como que ese trabajo, esa entrada de datos o salida de datos digitales, porque son puertos digitales, los va a relacionar directamente con el puerto serial. Entonces se va a romper todo nuestro código y no va a funcionar. Hay una forma de utilizar estos dos puertos si nosotros necesitamos expandirnos y utilizar estos dos puertos también, porque nos quedamos cortos. Hay una forma que es deshabilitar esos dos puertos.
No vamos a poder usar después el comando serial, obviamente, pero vamos a tener más puertos digitales, 2 puertos más digitales para poder trabajar. La función es simple, es serial.end. Simplemente el serial.end lo que hace es deshabilita los puertos seriales. O sea que a partir de este momento, estos 2 puertos funcionan para usarlos como puertos digitales de entrada y salida. Y si queremos activarlos de vuelta, tenemos que hacer un serial begin 9600. De por sí ya viene un serial begin prendido. Entonces, por eso siempre estos 2 empiezan jodiendo. Bien, esto se los doy como dato de color, simplemente por si uno se queda sin puertos y necesitamos puertos, 2 puertos más, ahí tiene 2 puertos digitales más. Lo que sí vamos a trabajar es cómo leer datos de esos puertos seriales de comunicación. Nosotros lo que necesitamos saber para poder leer del puerto serial es muy simple. La función para leer es serial, porque estamos trabajando con los puertos seriales, y la función es read. ¿Sí? Read y nada más. Simplemente serial.read. El serial.read directamente lo que hace es lee de la consola de acá, lee lo que está acá, lo que le mandamos, pero lee bytes. Cada carácter es un byte, o sea que si nosotros queremos leer de la consola serial y escribimos una palabra, por ejemplo, opción 1, como habíamos puesto antes, opción 1, si nosotros ponemos un solo serial read, lo que va a leer es el primer byte que encuentre, o sea, la primera letra, en este caso es la O. Si yo quisiera que leyera todo esto completo, tendría que estar escribiendo uno para la O, uno para la P, uno para la C, así hasta llegar hasta el 1. Y eso la verdad que no es para nada útil. Entonces, tendríamos que repetir este serial read todas las veces necesarias. Ahora, hay un temita que vamos a revisar. Primero vamos a ver que esto no tiene un error. Perfecto, no. Vamos a poner, por ejemplo, este serial read que tenemos acá. Voy a declarar una variable del tipo string. Voy a poner cualquier nombre, no me importa. Y voy a decirle a la consola serial.print ln, mostrame lo que está escrito en esa variable. O sea, voy a leer lo que está en la consola serial, el byte de la consola serial, lo voy a guardar en A como un string y después lo voy a mostrar en la pantalla. ¿Sí? Y voy a poner un delay porque si no esto no lo pueden leer. Vamos a poner un delay de 500, vamos a poner un segundo. De mí. Bien, vamos a ver qué pasa. Yo quiero específicamente ver qué pasa con esto. Lo voy a correr y explotó todo. En principio, no puede convertir un entero en un string. ¿Quién me está diciendo esto? Me está diciendo la línea número 13, acá. O sea que no puede convertir algo que va a devolver un valor numérico, el read va a devolver un valor numérico, en un tipo de dato de texto. O sea que ahí ya empezamos con algo a corregir. Vamos a ponerle, por ejemplo, un int. O sea, lee el numérico, como nos dijo en el error, y guarda el numérico. Vamos a ver qué pasa entonces. Vamos a abrir la consola serial. ¿Qué pasa? Está leyendo un byte. ¿Sí? Está leyendo un byte menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Yo estoy escribiendo algo acá en la consola. No estoy escribiendo nada. Pero igual me está leyendo algo. Me está leyendo un dato. Si yo, por ejemplo, ahora escribo hola, le doy enviar, ahí leyó, voy a ponerle pausa a esto, ahí leyó 104, 111, 108, 97. Cada una de estas lecturas que hizo fue cada una de las letras de
la palabra que yo escribí, ¿sí? Escrito en código ASCII. Si yo hubiera puesto, en vez de un entero, hubiera puesto el tipo char, que el tipo char eran caracteres, pero si recordamos cuando trabajamos en una de las clases pasadas con caracteres, sin un número es equivalente a un char de 0 a 255, se equivalen a un carácter, los números. Entonces ahora la cosa va a ser distinta. Ya el -1 ya no me lo está tirando. Está tirando un carácter con una I con dos puntos arriba. O sea que ya cambió. Si yo escribo ahora hola, va a leer en cada ciclo, va a leer H, O, L, A, hola. Ahora ya nos está tomando como el número lo está transformando directamente a caracteres. O sea que ahí ya podemos trabajar un poquito mejor en la lectura de los datos. Ahora, a ver, tranquilo, pasa nada. Ahora, esto realmente mucho no nos está sirviendo la parte de que se repiten tantas veces el número -1. Esto no nos sirve, para nada nos sirve. Esto nos está comiendo mucho tiempo y mucho espacio. Entonces lo que vamos a tener que preguntarnos es si en algún momento la consola serial está recibiendo datos. Y eso es muy fácil de hacer. Simplemente lo que tenemos que preguntarnos es si la consola serial, punto, está habilitada y recibiendo algún tipo de dato. Esto se puede hacer de dos formas distintas. Serial punto a bailar. La función available lo que nos permite decir es preguntar si están entrando datos por la consola serial. O sea que fíjense, simplemente esto nos devuelve un true o un false. Voy a poner todo esto que acabamos de escribir, lo voy a poner en el... Ahora hasta que encuentre la llave. ¿Dónde está la llave? Siempre todo el mundo toma la llave. Está quitando el teclado. Bien. Ahí está. Ahora dice, si la consola serial está habilitada, está recibiendo algún tipo de dato, entonces, bueno, lee el dato. Lo corremos. Fíjense que ya no muestra el -1. Ya no lo está mostrando. ¿Por qué? Porque no está recibiendo ningún tipo de dato por la consola. Y el serial, el medio de comunicación serial, no está recibiendo ningún tipo de dato. Ahora, en cuanto yo escribí algo y le di Enter, la consola serial sí recibió un dato. Entonces, Serial Available me va a decir, sí, tengo algo que me está recibiendo. Entonces lo leo. Entonces ahí ya nos sacamos bastante tema encima. Y la otra cosa es, bueno, esto hay que leerlo continuamente realmente para que funcione. Entonces lo que se hace para poder escribir, para poder hacer las lecturas, es, se me pone mucho la tabulación, pero no importa, es realizar un while, un ciclo, preguntando o afirmando que serial.available sea mayor a 0. ¿Sí? Si está recibiendo algún dato, si recibió algún dato del flujo de datos de serial y si el flujo de datos que recibió se mantiene mayor a 0, entonces leemos el dato. Leemos el dato. O sea, todo esto lo ponemos acá adentro. Lo acomodamos con los tabs. Vamos a leer el dato. Entonces ahora sí, veamos. Ahí no está escribiendo nada, la consola está deshabilitada, yo escribo una letra, le doy Enter, la lee perfecto. Ahora yo escribo, por ejemplo, la palabra hola, H-O-L-A, y se escucha, se lee toda la letra, toda la palabra. ¿Sí? Los datos externos a estos, o sea, el -1, o datos sucios que pueden haber quedado por ahí, de suciedad, de basura,
no quedan contemplados en la lectura, ya que estamos diciendo que lea los datos, siempre y cuando el dato que encuentre sea mayor a 0. O sea que si hay algún número negativo que llega a venir, o llega a venir algún número 0, o algún número mayor a 255, que es un número desconocido, simplemente no lo va a tomar en cuenta en la lectura de los datos, ¿sí? Ahora, esto nos provoca un pequeño dilema. Estoy tratando de escribir sin tener cosas. Bien, ahí. Esto nos genera un pequeño dilema. Tenemos un ciclo permanente, ¿sí?, dentro de nuestro ciclo común. O sea que esto nos puede perjudicar en la velocidad de cómo se trabaja en nuestro código. Porque primero va a revisar esto, va a realizar esta parte del código y después el resto del código. O por ahí hace una parte del código antes, después hace este ciclo y después sigue trabajando. Entonces, acá es donde nos puede llegar a joder un poquito. El delay que nosotros vamos a estar trabajando, ahora vamos a ver cómo trabajar bien con esto. Yo siempre les voy a recomendar que acá pongan un delay chiquitito, de 5. ¿Para qué? Para que pueda el Arduino leer del flujo de datos y no escaparse a lo que están uno escribiendo, por las velocidades en las que trabaja el Arduino, la lectura y la computadora, ¿sí? Entonces, un pequeño delay es más que suficiente como para decirle, bueno, listo, ya está. Podés seguir leyendo, trabajar. Y una cosa extra que hay que hacer sí o sí para que no quede basura es escribir antes de la lectura, antes de empezar a hacer una lectura, puede ser directamente acá o puede ser directamente en el primer renglón acá, utilizar serial.flush. ¿Qué es lo que hace el flush? El flush lo que hace es limpiar los datos que están enviándose desde el teclado o del ingreso de datos, en este caso estamos en un teclado, hacia la lectura. O sea, cuando nosotros escribimos en cualquier medio, puede ser otro componente electrónico, o un teclado, o algún medio de comunicación, puede que queden ciertos datos en el dispositivo sin enviarse. O sea, se envía una parte y la otra parte quedó como almacenada dentro del dispositivo. Digo, cada dispositivo para poder trabajar con flujo de datos necesita una memoria. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a escribir un texto y vamos a leerlo. Pero por ahí en una de esas, cuando nosotros escribamos otro texto después de esto o otra información que queremos leer, lo que va a leer es la información nueva más algo de basura que haya quedado del texto anterior, de lo que hayamos escrito antes. Si nosotros usamos un serial flush, lo que vamos a obtener es una limpieza de esa memoria, de esa parte de la memoria del dispositivo. Entonces lo que vayamos a leer después no va a tener basura. ¿Sí? Es raro encontrar esa basura, pero puede pasar y nos puede joder bastante la vida a la hora de hacer algún programa. Entonces ahora yo escribo hola, lee el flujo de datos y voy a poner ahora otra cosa, por ejemplo, chao, escribe la otra parte. Bien, bueno, entonces como verán es bastante sencillo de hacer una lectura desde desde la consola serial. Bien, tenemos otra forma de escritura que vamos a también utilizar, que es el serial.write. ¿Qué diferencia hay entre usar un serial.write y usar un serial.print o println? Que el serial.write escribe a nivel de caracteres. ¿Sí? Escribe caracteres, o sea, escribe bytes. Recibe byte, escribe byte directamente. Ahora, el print o el println recibe caracteres o datos directamente ya para mostrar. O sea, lo que nosotros le extrajemos acá es lo que va a mostrar. Si yo acá le digo, mostrame el carácter, por ejemplo, 55, el byte o carácter 55. Yo inicio la simulación, escribo cualquier cosa, por ejemplo,
ahí apareció L7, una O, 7, 2 puntos, 7, 7. ¿Qué pasó ahí? Vas a ver qué carácter es el 55. Vamos a probar un carácter un poco más clásico, el 64. Iniciamos la simulación. Voy a dar un espacio. Ahí está. Fíjese, el espacio lo leyó acá arriba. Y después escribió el carácter, el byte número 64. El byte número 64 es el arroba. Entonces nos escribió el carácter. La otra forma también podría haber sido escribir directamente un carácter, que los caracteres, como habíamos visto en el video pasado de los vectores, se escribían entre comillas simples. O sea que si yo escribí o mostraba el carácter arroba, cuando yo escriba algo, por ejemplo voy a escribir un espacio y enter, me va a mostrar el carácter arroba, ¿sí? Funciona para hacer escritura de caracteres o de bytes, que también los vamos a estar utilizando. Así que vamos a trabajar con esa parte también. Entonces, ahora que ya sabemos cómo hacer una lectura simple, lo que podemos hacer es trabajar con las lecturas que nosotros obtenemos. ¿Sí? O sea, grabar esa lectura con el serial read, grabarla y después trabajar en base a algo. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer una conexión simple de un LED, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a buscar la conexión simple que nosotros usamos siempre, que es una resistencia y un LED común y corriente. Vamos a realizar su conexión. Lo voy a hacer directo acá, no voy a usar el protoboard. Simplemente por un tema de velocidad en la que quiero realizar esto. Ni siquiera le cambié los colores. Vamos a poner la resistencia en 220 ohms como hacemos siempre. Bien. Entonces, vamos a hacer la preconfiguración del LED, que está en el pin 9. Habíamos trabajado con esto. En vez de declarar variables, podíamos directamente declarar, definir, hacer el define y decirle, por ejemplo, LED 9, después hacer el pin mode, LED, output. Bien. Y lo que vamos a querer hacer es prender o apagar el LED dependiendo de lo que nos manden por la consola serial. ¿Sí? Entonces vamos a realizar eso. Lo primero que vamos a necesitar es sacar esta variable que nosotros tenemos acá y usarla de manera global. Trabajarla un poquito más globalizada. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que sea global? La sacamos de acá y la declaramos arriba de todo. ¿Sí? Char A, o vamos a ponerle char opción, de opción. Acá vamos a poner opt, leemos. O sea, si hay algún dato para leer desde la consola serial, bueno, vaciamos todo lo que esté en el teclado o componente dispositivo que vayamos a utilizar para recibir datos. Y mientras haya algún dato para leer, que sea uno de los datos correctos, los voy a leer con el serial.read. Y lo voy a guardar en la opción, en la variable opt. Bien, y no los voy a imprimir. Y voy a dejarles el delay. Y acá es donde termina nuestro if de lectura. Y acá vamos a hacer alguna opción, por ejemplo, vamos a hacer un if para revisar si lo que acabamos de leer, si en el opt, es el carácter que nosotros queremos
algún dato que nosotros queramos mostrar y que prenda o apague la luz LED. ¿Sí? Acá tenemos dos opciones. Vamos a usar o una estructura de control if o vamos a utilizar una estructura de control una estructura de control nueva, que es la que quiero mostrarles, pero lo vamos a hacer primero con if para que ustedes entiendan cuál es la diferencia. ¿Sí? Yo voy a hacer un if y le voy a preguntar si la variable opt, que era la opción, es igual al carácter, ¿sí? Porque estamos con caracteres, ¿sí? Acá tenemos caracteres, es igual al carácter, por ejemplo, el carácter E de encendido. ¿Sí? Si escribieron una E. Acá podemos haber escrito de dos formas diferentes. Podemos haber puesto comillas, la letra que nosotros queremos leer, el carácter que queremos leer, comillas, como carácter, o buscar en la tabla ASCII cuál es el código, el número de la que corresponde a la letra E minúscula y igualarlo al número. Ejemplo, pongamos que sea el número 5, pongamos, o vamos a buscarlo en tabla ASCII. Vamos a buscar una imagen de tabla ASCII. Vamos a revisar un ASCII. Vamos a buscar la E minúscula. Acá está, 101. 101 es la E minúscula. Entonces, si nosotros acá pusiéramos que sea igual a 101, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros escribamos en la letra E en minúscula, estas dos cosas van a ser iguales. ¿Sí? También podría haber sido, como dejamos antes, que yo les recomiendo, es un poco más cómodo, utilizarlo así, directamente. Entonces, cuando recibe la letra E, simplemente que haga un digital write en el LED y high, que lo prenda, ¿sí? Y si en algún momento, por ejemplo, else if, si lo que está leyendo en opt, en la variable opción que pusimos nosotros, que es la lectura, si lee, por ejemplo, la letra A, por ejemplo, para ser apagado, entonces que apague el LED. Digital write LED low. ¿Sí? Y este else if va a necesitar un else sí o sí. O sea que si hace un else, que esté, por ejemplo, vacío. ¿Sí? Si no es ni esta opción ni esta opción, no va a hacer nada. Pero como usamos la opción else if, necesitamos sí o sí ponerle la condición else. ¿Sí? Bueno, vamos a situar esto hacia el LED. Vamos a correr la consola de monitor serial. Bien, ahí está corriendo. Entonces yo voy a escribir cualquier letra, ¿no? Por ejemplo, H. Le doy enter. Lo leyó. El Arduino lo leyó, pero no está haciendo nada. Bien. Ahora, por ejemplo, voy a tocar la letra E. Le voy a dar enviar. ¿Y qué pasó? OPT es igual a E. Entonces lo guardó. Y al guardarlo, se comparan y entra acá adentro. Bastante sencillo de entender esto. Ahora, si yo pongo la letra A, por ejemplo, ¿qué pasa? OPT ahora coincide en el apagar el LED. Entonces podemos manipular diferentes componentes electrónicos o mandar información a través de lo que nosotros le digamos que use, que lea de acá. Bien, esta es la forma más difícil o lenta de poder escribir este tipo de cosas. O sea, si nosotros tenemos varias posibilidades de entrada de datos, no nos podemos dar el lujo de matarnos y escribir 40 millones de líneas de if, porque nos vamos a quedar sin memoria y tiempo de procesamiento para trabajar en el Arduino. Acuérdense que el Arduino es limitado.
Entonces vamos a utilizar otra estructura nueva de control que trabaja muy similar al if, pero es mucho más corto de entender y de usar. La estructura de control es el switch. Y funciona muy simple. Nosotros escribimos switch, un dato que tiene que ser una variable, ¿sí? En este caso tenemos la variable opt, y adentro abrimos, cerramos llaves, ¿sí? Tendremos que utilizar una palabra que se llama case, espacio, y cuál es la opción que yo quiero tratar, ¿sí? En el caso anterior habíamos puesto si opt era igual a la letra E, al carácter E. Entonces acá yo podría poner case, letra E, dos puntos, ¿sí? O sea que si el caso de que lo que leamos sea una letra E, entonces acá adentro haríamos el digital write de LED en high, ¿sí? Ahora, por ejemplo, teníamos el otro que era el case en la letra A para apagar, lo mismo. Digital write LED low, que es un paréntesis de más. Bien, el único detallito que tenemos que tener en cuenta es que esto va a entrar y cortar cuando nosotros le digamos que corte. ¿Cómo le podemos decir que corte? ¿O cómo le vamos a decir que corte cada uno de los casos en los cuales puede llegar a ser la variable que tenemos acá? Simplemente con la palabra reservada break. El break lo que hace es rompe un ciclo o rompe una estructura, esté donde esté. Nosotros ponemos un break dentro de un ciclo flow, de un ciclo for o de un ciclo while, en algún momento del ciclo le ponemos un break, va a romper el ciclo y terminar automáticamente ese ciclo y salir de la estructura. Si nosotros le ponemos un break dentro de este if, por ejemplo, por acá, yo pongo un break acá afuera, acá, va a romper la estructura y salir por este lado. Va a seguir con su código salteándose la estructura a la que nosotros le dijimos que la rompa, ¿sí? Vamos a probar si acá no hay ningún tipo de error primero. Hay un error. Vamos a ver, digital write no está declarado digital. Y escribí mal la palabra digital write. Ahí está. Vamos a probar de vuelta. Bien. Entonces vamos a probar. Van a ver que funciona igual. Me pongo la letra A. Era apagado, no pasó nada. Hizo low. Y si yo le pongo la letra E, entró y entró acá. ¿Sí? O sea que fíjense que acá podemos trabajar con muchas cantidades de opciones para lecturas. El único cuidado que tenemos que tener es que esta variable siempre sea el mismo tipo de dato y no funciona con cualquier cosa, ¿sí? Funciona con números, con enteros, se los voy a aclarar acá, funciona con enteros, funciona con caracteres, o sea, con chars, y funciona con cadena de caracteres, pero hay que tener mucho cuidado cómo se arman las cadenas de caracteres, ¿sí? O sea, con los strings. ¿Sí? Funciona, pero hay que tener mucho cuidado de cómo se utiliza, ¿sí? Yo les diría que en este caso, yo diría, ojo, no usarlas tanto, ojito. Después vamos a tratar de ver cómo usar con los strings, ¿sí? Pero acá tenemos nuestra nueva estructura de control, ¿sí? Una nueva estructura de control para poder manejar los datos de que estamos leyendo. Bueno, si nosotros queremos leer ahora, por ejemplo, un texto,
¿sí? Queremos leer un texto. Para esto lo que voy a hacer es comentar todo esto. Lo comento, ¿sí? Y vamos a trabajar un poquito más acá abajo. Ahí estuvimos leyendo carácter por carácter. Entonces ahora lo que vamos a leer es un texto directamente. Vamos a armar la misma estructura que teníamos antes. O sea, si recibimos algo, serial.available. Si estamos recibiendo algo, entonces, bueno, léelo, ¿sí? Pero acá no lo vamos a leer mediante un while. Lo vamos a leer mediante una lectura completa en formato de texto, ¿sí? En formato de string. Y le vamos a guardar en una variable, ¿sí? String, una variable, por ejemplo, texto, igual. Y para poder leer un texto completo, todo lo que escribamos, y no byte por byte, vamos a usar serial punto read string con la S mayúscula, fíjense que está acá la S está mayúscula, y until con la U mayúscula. Abrimos, cerramos paréntesis, una función, punto y coma para cerrar. Acá me faltó la L, perdón. Bien, esta función until, string until, necesita que le digamos hasta dónde nosotros queremos leer como un texto. Entonces le tenemos que pasar acá adentro como parámetro hasta dónde leer. Por lo general, cuando nosotros queremos leer un texto, leemos lo que escribimos, ¿sí? Nosotros acá hacemos, escribimos esto es mi texto, y ahí ¿qué hacemos? Le damos enter, mandamos enter. Entonces, si nosotros queremos mandar toda una cadena de texto, estaríamos leyendo, ¿sí? Un read, hasta encontrar que mandamos un enter. ¿Y cómo le decimos que es un enter hasta donde yo quiero que sea mi texto? Muy simple, usamos el carácter enter. Si nosotros vamos a la tabla de ASCII, vamos a encontrar de este lado que tenemos un carácter enter. El carácter enter es este que tenemos acá. El que se llama el retorno, no, espera, no está el retorno. No, acá, este acá. El enter es este de acá, el que se llama LF, o en números, usando números, el código ASCII es el número 10, ¿sí? Tema yo ahí les hice una confusión, dije que esperar un poquito, ¿por qué? Porque el enter del teclado actúa de dos formas distintas, manda dos comandos a la vez, manda una nueva línea, o sea un LF, manda un 10, y después automáticamente manda un CR, un 13, un retorno de carro. ¿Qué es un retorno de carro? Es poner el cursor de vuelta al principio, para que no escriba al final de un texto, ¿sí? Entonces nosotros podríamos preguntarnos por el carácter 10 de la tabla ASCII. Podríamos poner hasta el 10. Pero para ser más cómodo, podemos también usar un carácter. El carácter que representa a los enter en cualquier lenguaje que nosotros utilicemos es la contrabarra. Esperen que encuentre la contrabarra en el teclado. ¿Dónde está? Barra común. A ver, el 7. Ahí está. Contrabarra N. Si en algún momento ustedes ven el carácter, fíjense que sigue estando entre comillas simples, es un carácter. Si encuentran por algún lado el carácter contrabarra N, significa un enter. Y si encuentran el carácter contrabarra R, significa un retorno de carro, o sea, volver el cursor al principio del texto. ¿Sí? El barra N es muy usado. Entonces lo que vamos a hacer es
leer todo un texto hasta encontrar un enter. Y eso lo vamos a guardar como texto. Bien, y ahora que nosotros lo guardamos como texto, podemos mostrarlo y utilizarlo. Por ejemplo, serial.print ln que nos muestra el texto, lo que acabamos de leer, ¿sí? Pero en formato de texto. Bueno, corremos, veamos que no haya ningún error. No hay ningún error. Si yo escribo, por ejemplo, hola, ¿cómo va? Fíjese que son 3 palabras separadas por un espacio, tenemos todo un texto completo, un string completo, y en cuanto le dé el enter, vamos a pasar 2 cosas. Primero vamos a tener un flujo de datos de entrada, y no va a leer byte a byte, va a leer todo completo, todo un conjunto de bytes, hasta encontrar el enter, ¿sí? Que yo justamente acá cuando voy a dar el enter va a pasar el carácter 10 y el carácter 13, como les dije en la tablita de códigos ASCII. Y eso lo va a transformar, ese flujo de bytes, los va a transformar automáticamente en una cadena de caracteres string, ¿sí? Ahí está. Pero como se dieron cuenta, tardó. Yo no tengo ningún delay acá. Tardó en escribir todo esto. ¿Sí? Eso porque está leyendo byte a byte todo y transformándolo en una cadena de caracteres completa como string. Bien. Ahí tenemos cómo hacer una lectura. Ahora, si nosotros queremos comparar caracteres, cadenas de caracteres, string, comparar 2 strings, lo que vamos a tener que utilizar, por ejemplo, si nosotros queremos decir que se encienda el LED, como hicimos antes, ¿sí? Cuando le escriban la palabra, el texto, esté la palabra, por ejemplo, prender, ¿sí? La palabra es un, entre comillas dobles, es un texto, no podemos usar igual igual. No podemos decirle si la variable texto es igual a comillas dobles, prender comillas dobles. Esto no funciona, ¿sí? Esto es una mala práctica. En algún posible caso puede llegar a resolverlo, puede llegar a funcionar, pero no es como se realiza realmente una comparación entre 2 caracteres, entre 2 cadenas de caracteres o string. Hay que usar una función, o sea, tendremos que poner una función que compare un texto con otro texto. Y la función que vamos a utilizar es strcmp, ¿sí? String compare, ¿sí? Comparación de string. Y esto funciona de la siguiente forma. Yo para no escribir de vuelta acá, voy a escribir. Cambio el paréntesis. Requiere que le pasemos 2 datos. Y el primer dato va a ser la variable que nosotros queremos comparar, y el segundo dato es con lo que queremos compararlo, ¿sí? Y el strcomp lo que va a hacer es devolvernos un true o un false dependiendo si son iguales. Si son iguales nos devuelve un true, y como lo tenemos dentro de un if, significa que son idénticos y va a entrar adentro del if. Podríamos decirle digital write led high, leer, prendemos el LED, ¿sí? Vamos a probar a ver cómo funciona esto y si funciona y si no hay error. Bueno, por principio ya nos tiene un error en el, no puedo convertir un string en una constante para el argumento. Constante char, constante char. Bien, veamos dónde está el problema. Vamos a cerrarlo y volver a ver, así nos cambia el error. El operador no le está gustando el operador. Bueno, vamos a hacer cosa. Bueno, ya está solucionado. Veamos.
str, CMP lo vamos a utilizar un poco más adelante porque tiene una pequeña distorsión entre lo que es la función y lo que es los datos que estamos utilizando. Para poder comparar dos textos que estén puestos como formato de texto, o sea, tenemos algo en formato de texto y acá la variable está en formato de texto, vamos a usar a nuestra variable formato texto y le vamos a poner punto igual. Y entre paréntesis le vamos a decir cuál es a lo que lo queremos comparar. ¿Sí? Nos devuelve un true si son iguales, nos devuelve un false si son distintos. Bien, corremos la simulación. Escribimos, por ejemplo, pagar. Fíjense, nos tarda su ratito en escribir el texto con el until, pero no pasó nada porque no son iguales. Y ahora yo le pongo prender. Enter, se tarda su ratito en transformarlo en texto. Después escribirlo, lo comparó, se dio cuenta que son iguales y lo prendió, ¿sí? Entonces pudimos leer una cadena de caracteres, ¿sí? O sea, un string, lo pudimos leer y pudimos hacer que prenda o apague el LED, perdón, ¿sí? Que prenda o apague el LED dependiendo de una cadena de caracteres. Bien, esta es una forma de hacer una lectura de cadena de caracteres. La otra es un poquitito más complicada, pero a veces nos sirve más esta otra forma de lectura que utilizar directamente el util, ¿sí? El string util. Bueno, ¿cómo se hace esta segunda forma de lectura? Lo que voy a hacer es comentar toda esta línea de código que hicimos acá. Voy a comentar para que no nos moleste cuando estemos trabajando con la segunda forma. La segunda forma lo que vamos a hacer es leer a través de una línea de lectura. Para poder hacer esto vamos a trabajar con un char, vamos a leer caracteres por carácter, ¿sí? Para formar una cadena de caracteres. Vamos a, por ejemplo, ponerle una variable de texto, pero esta variable, a diferencia de lo que estamos trabajando arriba, y ahora no, este tampoco, estos son llaves, acá está. En este caso, es un vector, ¿sí? Un vector que va a tener una X cantidad de datos adentro, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros vayamos a escribir. Yo les recomiendo, por ejemplo, si más o menos saben cuánto va a medir la palabra en cantidad de caracteres, pongan más o menos ese rango, ¿sí? Siempre un poco más de lo que uno va a esperar como dato, porque si no, no va a guardar toda la información. Yo, por ejemplo, voy a poner 20, tampoco pongan números tan exagerados, que esto es memoria en la memoria, estamos ocupando memoria del Arduino. Si ponemos un número muy alto, nos vamos a sacar sin memoria en el Arduino para poder trabajar. Declaramos entonces un vector de tipo de char, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es utilizar una nueva variable, por ejemplo, cant, de cantidad, y va a ser igual a read bytes con la B en mayúscula, fíjense que la B es mayúscula, y un til. ¿Y qué hace read by until? Lo que va a realizar es una lectura byte a byte y va a ir guardando este conjunto de bytes que va leyendo dentro de este vector que nosotros tenemos de caracteres, ¿sí? Entonces, ¿qué le tenemos que decir? Como es un util, igual de acá arriba, lee hasta encontrar un carácter final. En este caso, el carácter final que vamos a querer encontrar es el contrabarra n, o sea, que le demos enter.
Su segundo dato o su segundo parámetro es dónde va a ir guardando los datos que nosotros estamos leyendo, o sea, el texto que nosotros escribimos. Los va a ir guardando en el vector texto que tenemos acá arriba, ¿sí? Y tercero, ¿cuál es el largo del vector que va a almacenar los datos? ¿Sí? Para que no lea más cantidad de bytes de los que puede almacenar dentro de este vector. Bien, entonces, si la función readByUntil ya automáticamente adentro guarda los datos en un vector, bueno, en esta variable que es un vector, ¿para qué nos sirve Cant? Entonces, bueno, Cant, además de devolver a hacer esto, de guardar los datos directamente en el vector, el readByteUntil lo que hace es devolvernos la cantidad exacta de caracteres que acaba de escribir, ¿sí? Adentro del vector texto, ¿sí? Nos va a dar un número, que en realidad no es tampoco un número, es algo indeciso, no sabe muy bien el sistema qué es. Así que no lo podemos tratar como un número, lo tenemos que tratar como otro tipo de dato distinto. Y ese tipo de dato va a ser un dato genérico. Para nosotros poner un dato genérico, que equivale a cualquier cosa prácticamente, el tipo de dato se llama size_t. Size con S, Z, guión bajo T. Size_t es un tipo de dato que equivale prácticamente a cualquier otro tipo de dato. Si nosotros no podemos saber exactamente cuál es, qué es lo que nos va a devolver acá, si nos va a devolver una cantidad de bytes, si nos va a devolver una cantidad numérica, un entero, un número con coma, no sabemos exactamente lo que nos va a devolver, pero sí nos va a devolver algo. Y ese algo genérico lo podemos dar como size. Antes de seguir, ¿sí? Yo voy a darle probar a ver si no hay error. No está declarado en el scope. A ver si escribí algo mal. Read byte until. R mayúscula. Read by until no está declarado en el scope. ¿Por qué no está declarado en el scope? Me está jodiendo esto, ¿no? Mal esto, ¿qué es lo que estoy escribiendo mal? A ver, bueno, he escrito alguna cosa mal en el medio y no me he dado cuenta. Read bytes until. A ver, cambió, así que seguramente algún carácter ahí en el medio no estoy leyendo que haya escrito o mal. Sigue sin estar declarado el scope. Ah, está bien, es un buen punto. No le puse acá. ¿Desde dónde? Desde la consola serial, lee de la consola. La consola serial, lee bytes y un tiempo. Por bytes. Ahí no tiene error, ahí está. Igual sí estaba escribiendo mal algo yo acá en el read by until. Algo estaba escribiendo mal. Bueno, me estaba faltando el serial, si no iba a ser un poco difícil. Bueno, entonces esto lo que va a hacer es nos va a devolver una cadena de caracteres, que ya de por sí es una cadena de caracteres, podemos verificarlo. Vamos a poner serial.print ln y decirle, bueno, mostrame la cadena de caracteres, texto. Yo le escribo hola, escribió byte a byte, y byte a byte escribió, leyó y nos devolvió hola y nos dio algo de basura acá. ¿Qué pasó? Como un poquito de basura. Mirá, me roba.
¿Se acuerdan que les dije del flush arriba? De trabajar con el flush. Ese fue el carácter que habíamos escrito en algún momento. Y ha aparecido la basura. Bueno, entonces vamos a, primero que nada, limpiar la basura. Serial.flush. Y limpiamos basura. Bien. Después, preparamos el vector. Leemos la cadena de caracteres a través de byte a byte para tener un vector. Y después leemos, mostramos el dato. Y lo mostramos. Vamos a escribir de vuelta el hola. Enviar. Hola y mucha basura. Ahora hemos escrito más basura. ¿Qué te está pasando? Teniendo tanta basura acumulada ahí. Seguís teniendo basura acumulada. Sí, está acumulando basura en cada enter que doy. Cada enter que doy me está acumulando una basura independiente. Bien, entonces vamos a probar una cosa. Para ver si podemos acomodar un poquito eso. A ver dónde estaría el problema. Vamos a usar la función momset, que lo que hace es limpiar un vector, vaciar los datos de un vector. O sea, limpia, es como que si desaparece todo, como que si desapareciera todo el vector y volviera a aparecer. Y lo deja vacío. Le decimos que vector, texto, a partir de qué posición del vector queremos borrar todos sus datos, de la posición 0, obviamente, y le tenemos que pasar acá el tipo de dato del vector. En este caso es un char el vector, pero por convención lo que se hace es, se obtiene de alguna forma el tipo de dato del vector. ¿Cómo se hace para obtener el tipo de dato de alguna variable? Yo quiero saber el tipo de dato de la variable del vector texto. Bueno, simplemente lo que se hace es escribe size post y entre paréntesis le ponemos la variable. Size of lo que nos va a devolver es el tipo de dato de una variable. ¿Sí? Y esto lo que nos va a hacer es, nos va a borrar, como les dije, todo el contenido que tiene el vector. Entonces, entre la limpieza del teclado y la limpieza del vector, vamos a ver si ahora... Upa, ¿qué me está faltando? A ver, yo claro que ah, bien. Esta función no es propia del Arduino, ¿sí? No es algo específico, una función específica del Arduino. Es una función que tiene heredada de su lenguaje base. El lenguaje base del Arduino es C, C++. Memset, no era mom, era mem, escribí mal yo. Memset es una función directamente de C. Nosotros podemos usar todas las funciones de C, si queremos, o de C++. Esta es una función específica del lenguaje C, pero como Arduino está basado en el lenguaje C, podemos utilizarlo. Entonces ahora vamos a ver si nos sigue jodiendo con acá el tema de los datos basura. Sigue teniendo dato basura. Y mucho dato basura. Es lo que no está funcionando. Es lo que no está funcionando. Vamos a ver dónde está el error. No me va a ganar esto. No me va a ganar.
A veces podemos encontrar estos problemas. Mucho dato basura ahí. No estamos guardando nada en ningún otro lado, ¿no? No, esto ya estaba. Vamos a probar con un serial.read. A ver si podemos limpiar primero la escritura y después hacer nuestra lectura específica. Hola. Ok, ahora ya estamos en un problema importante. Está leyendo... Ah, porque leí un byte antes ya acá, pero ya por el momento ya no estaríamos teniendo... Así, tenemos basura igual. Bueno, haré un video aparte explicando la segunda forma de hacer una lectura en forma de carácter directamente en strings, porque hay algo en el flujo de memoria que no está funcionando muy bien. Así que puede ser un tema del simulador, tranquilamente, pero bueno, quedará esta segunda forma de leer un texto, como string, quedará para más adelante. ¿Sí? Por el momento utilizaremos el read string unity. Bien, entonces, continuamos. Ya vimos el delay, vimos cómo escribir, cómo leer, cómo escribir, prender y apagar. Bueno, una cosa que vamos a tener que tener en cuenta, como yo les dije al principio, es que estos espacios de lectura nos consumen tiempo en nuestro loop. Así que si nosotros tenemos que hacer varias cosas dentro de nuestro loop, este while se pone a leer byte a byte y después lo muestra carácter por carácter en el caso del principio que hicimos acá, o se pone a devolvernos un texto completo como formato de string, nos está consumiendo mucho tiempo valioso del loop, cosa que podemos seguir trabajando. Entonces lo que se puede utilizar, que va a ser útil, bastante útil, es una función aparte. Acuérdense que las funciones eran estas que estábamos acá, void setup, void loop. ¿Sí? Nosotros podemos crear nuestras propias funciones para que hagan cosas específicas. Y hay algunas funciones que vienen por defecto en el Arduino que podemos utilizar para ciertas circunstancias específicas. Por ejemplo, hay una función, voy a poner void, la función es serial event, abro y cierro paréntesis, hasta el momento no parece más que una función común y corriente, no me dijo nada, pero adentro de la función vamos a hacer la lectura de los datos, la lectura del texto. Por algo demás. ¿Sí? Fíjense que acá no tengo el while, no utilicé el while. ¿Sí? Podía haber leído ahí o podía haber leído con el o sea, el serial available no lo estoy utilizando. No lo utilizo. ¿Por qué? Porque serial event lo que hace es directamente cuando encuentra un flujo de datos en la lectura, en esta parte de acá, en esta lectura, se activa, se llama automáticamente, lo llama el loop. El loop, la primera línea del loop, llama automáticamente, esa línea 14, llama automáticamente al serial event si es que hay algo que se está escribiendo por el monitor serial. ¿Sí? Vamos a comprobarlo. En teoría esto debería aprender, si escribo la palabra aprender, debería aprender el leer, ¿sí? Y tarda un cachitito porque va a leer, va a estar leyendo. Vamos a probarlo. Entonces yo voy acá a escribir la palabra aprender. Le vamos a dar el tiempo a, y esta se ejecutó solo. ¿Ven? Ahí se ejecutó. Y está aparte, trabaja aparte del loop. O sea que no perdemos tiempo en el loop
tiempo valioso, no perdemos tiempo, y cuando hay algo que podamos leer, ¿sí? Cuando entre una lectura de datos, el serial event se va a activar automáticamente y ejecutar esto, ¿sí? Ahora, recuerden que esto se ejecuta en la primera vuelta de cada loop. O sea que si el loop está trabado en algún lado y no vuelve a empezar el ciclo loop, esta parte, el serial event, no va a entrar. Y esa es la única cosa que acá hay que tener en cuenta. Otra cosa que podemos tener en cuenta es, por ejemplo, yo quiero utilizar los datos del serial event. ¿Sí? Quiero guardar esta información de acá y utilizarla en el loop. Bueno, simplemente podemos crear una variable, string o char, lo que sea, dato, por ejemplo, que sea de tipo global, y cuando hacemos la lectura, acá hacemos nuestra lectura, hacemos que nuestra variable global, dato, sea igual a lo que acabamos de leer. ¿Sí? Entonces ahora, dato, lo podemos utilizar dentro del ciclo loop. Podríamos decirle acá, por ejemplo, no sé, el espere un delay de 1 segundo y pregunte si dato es nuestro texto, punto, hacemos la comparación, igual. Si el dato, no, directamente, vamos a hacer así. Que espere un segundo y que nos muestre el texto. ¿Sí? O sea, este sería el de acá, que no lo muestra acá. ¿Sí? Que este se ocupa de prender el LED, que lo muestra acá. Y vamos a ponerle un poquito menos de tiempo. O nada, decir. Vamos a ponerle tiempo como para simular que estás trabajando algo acá en el código y está consumiendo tiempo algo de código. Entonces vamos a poder pasar, nuestro texto es dato, vamos a poder pasar información desde el evento directamente al loop. Vamos a probarlo. Yo voy a escribir, por ejemplo, hola. Se va a quedar transformando el texto y en algún momento, ahí está. El loop empieza a tirar el dato de algo. ¿Sí? Si yo escribo chao, el serial event se activa y guarda la cadena de texto y después lo pone a modo global para que el loop lo pueda utilizar el dato. Si en este caso yo pongo prender, van a pasar dos cosas. Una, que va a empezar a decir prender, por estoy diciendo que muestre esa palabra, y segundo, va a ejecutar este digital read de acá. Bien, esas son las dos cosas que vamos a trabajar. Bien, veamos, ¿qué más? Esto es otra cosa que vamos a poder utilizar bastante. Si nosotros queremos concatenar texto o concatenar strings o concatenar caracteres, ¿sí? Para concatenar strings, o sea, decir a un string que ya existe, que ya lo tenemos, por ejemplo, ya tenemos la variable dato, ¿sí? Le queremos decir que a dato le quiero sumar o agregar algo más. Si es un string, podemos tranquilamente decir dato es igual a dato más otro string nuevo. Por ejemplo, no sé, carita feliz. ¿Sí? Si es un string. Falta el punto y coma. Acá está concatenando caritas felices porque al principio el dato está vacío. ¿Sí? Yo le pongo hola
Ahora va a decir hola y le va a ir concatenando una cadena de caracteres. Sí, pero no funciona de la misma manera si lo que estamos queriendo mostrar es o concatenar es una cadena de caracteres. ¿Sí? Son caracteres. Si nosotros queremos concatenar caracteres, tenemos que utilizar otra forma distinta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a crear algún carácter que nosotros queramos usar. Char, no sé, char var, y le ponemos así. ¿Sí? La primera posición de nuestro más, si queremos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que diga F al principio. Entonces vamos a decirle serial, serial.println y que nos muestre la variable. Nos muestra F y un montón de basura, que esto debe ser basura del simulador. Entonces, esta basura es la basura del simulador que le estaba jodiendo antes en el stream. Bueno, es basura del simulador. Bueno, nosotros queremos agregarle un carácter a este conjunto de caracteres. No podemos simplemente agarrar y decir var al vector var va a ser igual a lo que es el vector var o cadena de caracteres var más un carácter. Esto no funciona. Si nosotros queremos agregar caracteres a un conjunto de caracteres, ¿sí? Tenemos que utilizar una función para concatenar. En este caso podemos poner la variable var, le queremos concatenar, o sea, punto concat. Esa es la función para concatenar. Esta es una función, aclaramos, arrastrada de C y C++, ¿sí? Entonces, si ahora yo corro esto y nos tiro un error, ¿qué le pasó? Porque no le puse tamaño y yo ya la definí acá. Le quiero un concat, le quiero un concat en es una clase del tipo char20. Bueno, estamos teniendo problemas con el simulador acá que no nos deja concatenar. Bueno, esto se los pasaré entonces en otro video aparte. Sí, vamos a ver qué le pasa al simulador y los vamos a dar un video aparte. Y la tarea que correspondería al concatenado de strings por vectores, la lectura de string por vectores será un TP aparte. ¿Sí? Porque puede que esté teniendo un problema del simulador o esté escribiendo algo mal y no me esté dando cuenta. Bueno, entonces con esto más o menos podemos empezar a manejarnos un poco con el tema de la lectura. Y ahí donde sería el variable no está puesto. Bien. Bueno, la otra cosa que vamos a ver en este video de clase es utilizar dos sensores que no habíamos utilizado, que son los últimos dos sensores que vamos a utilizar, que son el sensor de distancia por medios ultrasónicos y el sensor de movimientos llamado PIR. Primero vamos a ver cómo utilizar el sensor PIR, que es más sencillo de utilizar. ¿Sí? Lo que voy a hacer es les voy a poner acá sensor PIR para mostrarles cómo funciona. Quiero ver una imagen en específica, a ver si la podemos encontrar.
Vamos a ver rápido, si no encuentro la imagen rápido. Bueno, el sensor PIR acá se ve bastante bien. Fíjense que tiene como un domo y es una plaqueta con el sensor ahí, este es el sensor, y tiene todo un domo de plástico alrededor que tiene forma de panal. ¿Sí? Son hexágonos en forma de panal que construyen todo el domo. ¿Qué es lo que hace el sensor PIR? Voy a mostrarles una imagen muy específica. A ver si la encontramos. Acá, esta. Esta no sé. Bien. ¿Qué es lo que hace? Toda la luz que hay alrededor del sensor entra al sensor y por su forma de panal, fíjense cómo cambia. Entra la luz en un ángulo y por su forma de panal se redirige con un ángulo diferente para formar sobre el sensor, sobre la parte del sensor, una especie de cuadrado bien ordenado de luz, ¿sí? de haces de luz. Ahora, si el sensor está viendo una X configuración de entrada de luz, no va a hacer ninguna reacción. Ahora, en cuanto cambie esa configuración de luz, ¿sí? de entrada de luz, nos va a devolver una señal. ¿Sí? El sensor pirométrico funciona con señales digitales, o sea, nos devuelve una señal digital, simplemente. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, vamos a conectarlo, es muy fácil de conectar, tiene tres patas simples, uno que es potencia, uno que es tierra y uno que es la señal, que es la salida. La señal la vamos a conectar, por ejemplo, al 7, y acá tenemos potencia, tengo acá potencia en el protoboard, y tengo, o sea, 5 volt, y tengo GND para la tierra. ¿Sí? Vamos a hacer el pin mode de formato de entrada del 7. Vamos a agregar todo, vamos a hacer una nueva definición. Define PIR 7. Vamos a hacer un pin mode. Pin mode del sensor pirométrico, o sea, del sensor del movimiento, y va a ser entrada digital, input, ¿sí? Y después simplemente vamos a hacer una lectura. Vamos a hacer una lectura digital, una simple lectura digital. Este delay lo podemos sacar. Una simple lectura digital. ¿Qué podemos decir? Si lo que lee digital read del sensor pirométrico PIR es igual a high, entonces, por ejemplo, que prenda el LED. Yo lo voy a copiar, hago un clic en la vuelta, prenda el LED. ¿Sí? Que prenda el LED y después haga, por ejemplo, un delay de 300 milisegundos, por ejemplo. ¿Sí? Y nuestro loop apague al LED. O sea, ¿qué va a hacer? Va a leer el sensor, si nos devuelve un high, significa que hay una distorsión en la luz que está entrando, o sea que hay movimiento, o sea, la entrada de la luz es diferente porque hay objetos que se están moviendo. Entonces nos va a devolver un high. Si no hay ningún movimiento, nos va a devolver un low. ¿Bien? ¿Qué va a hacer? Si dice high, entonces va a prender el LED, va a esperar 300 milisegundos y después va a volver al loop. O sea, el loop que va a hacer, va a apagar el LED. Y después va a volver a empezar, siempre que haya movimiento. Entonces vamos a prender la simulación. ¿Y qué es lo que no le gusta? PIR no está declarado en el scope. PIR no está declarado en el scope. Ah, escribí mal acá. Define. Ahora sí. Bien, ahí no tiro error. El LED no se prende, claramente.
¿Y cómo lo hacemos funcionar al sensor en el simulador, al sensor PIR? Simplemente le hacemos clic y este es el área donde puede moverse. Y este es un objeto. Si yo le hago clic al objeto y lo mantengo pulsado al objeto y lo muevo, significa que hay algo adelante, un objeto adelante que se está moviendo. ¿Sí? Yo dejo de mover el objeto, termino los 300 milisegundos y se apaga. Muevo el objeto, detecta que hay movimiento y se apaga. ¿Ven? Es muy sencillo de utilizar. Y me estoy por quedar sin batería. ¿En qué momento esto se va a quedar sin batería? Así que no sé si podemos llegar a ver el otro ejemplo. Sí, voy a poner el cargador y vamos a ver la otra parte que es muy rápida. Una idea. Vamos a poner el cargador. Vamos a cargarlo. Poner pausa si no queda grabado. Voy a poner el cargador. Bien, ya tenemos la batería conectada, podemos seguir con lo último que nos falta. Igual que está durando el video, 1:20, ya terminamos. Bien, hacemos la última parte y terminamos. Bien. Este es uno de los sensores que nos faltaba ver, ¿sí? Que lo vamos a usar bastante. Y el otro es el sensor de ultrasonido. El sensor de ultrasonido nos sirve para medir distancias. ¿Sí? Hay dos sensores en el simulador. Nosotros vamos a usar el HC04, 05 o 06. ¿Sí? El que tiene 4 patitas. Y vamos a ver cómo funciona el sensor ultrasónico. Vamos a ver, vamos a conseguir algún ejemplo acá para mostrarles con imágenes para que sepan cómo funciona. Sensor ultrasónico. Bueno, esta imagen puede servir. A ver si hay alguna otra más ilustrativa. Pareciera que no tanto. Esa es la que más nos... Bueno, vamos a usar esta para mostrarles simplemente que les quiero explicar aproximadamente cómo funciona el sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico son dos especies de bocinas, ¿sí? Que emiten sonido en forma ultrasónica, ¿sí? Una de ellas dos emite sonido y la otra recibe el sonido, ¿sí? Una se dedica a recibir sonidos y otra a emitir sonido. ¿Qué es lo que hace? Emite una X cantidad de pulsos de sonido a una frecuencia ultrasónica hacia la dirección de adelante, ¿sí? En sus 180 grados de cobertura. En sus 180 grados de cobertura. Que por lo general nunca es 180, porque si uno se pone muy en el costadito, no agarra bien. Pongámosle que son 160. Contamos 10 de cada lado. Emite una onda, una cantidad de ondas ultrasónicas, ¿sí? Unos pulsos de ondas ultrasónicas. A ver si puedo ampliar la imagen. Abrir imagen, una pestaña nueva, se puede... ahí está, mucho mejor. Emite una onda ultrasónica, espera una X cantidad de tiempos muy chiquititos, en microsegundos estamos hablando, ¿sí? Y vuelve a emitir otra onda ultrasónica, ¿sí? O sea, emite una cantidad de ondas ultrasónicas separadas por un tiempo en milisegundos muy específico, ¿sí? Que nosotros vamos a especificar. La onda ultrasónica va a arrastrarse una X cantidad de metros, ¿sí? De eso depende de la potencia que tenga nuestro sensor, hasta que encuentre algún objeto sólido. Los objetos sólidos, cuando reciben la onda de ultrasonido, absorben parte de la onda y la hacen rebotar a la onda. Fíjense, acá tenemos unas onditas que van para atrás, ¿sí? En líneas verdecito, rebota la onda hacia atrás. Y el otro parlante recibe esas ondas que están volviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La diferencia
de tiempo que tarda entre enviar una onda que rebote contra un objeto y vuelva hasta el sensor, que va a escuchar la onda ultrasónica, esa diferencia por una cuenta aritmética se puede transformar en distancia. Podemos saber la distancia a través de una forma aritmética de tiempo. O sea, con una función de tiempo podemos sacar la forma en distancia. ¿Sí? Tiene dos pines fundamentales que se llaman uno trigger y otro eco. El trigger es el que manda las ondas y el eco es el que está escuchando y está recibiendo. ¿Sí? Por eso acá dice unidad de pulso dividido 58 nos da la distancia. ¿Sí? Yo no les voy a pedir que sepan cómo son las fórmulas. ¿Sí? Simplemente las vamos a aplicar y ya está. Nada más, no queremos nada del otro mundo. Pero sí vamos a ver cómo usarlo. Sí, hay librerías para usarlo, como cuando nosotros trabajamos con la librería del Liquid Crystal. Hay librerías para usar el sensor ultrasónico que nos facilitan la vida, pero yo quiero que usemos el sensor ultrasónico de manera manual. Entonces vamos a conectar, ¿sí? 4 pines. Vamos a conectar los 4 pines. VCC es la alimentación, positivo, 5 volts. GND, bueno, lo puse en color negro. GND es el negativo, tierra, GND. Y estos 2 pines los vamos a conectar a 2 pines que sean de lectura, de escritura análoga, ¿sí? O sea, vamos a poner, por ejemplo, el trigger en 6 y el eco en 5. Voy a cambiar este otro color para que sean un poco diferentes. ¿Sí? Ahí está, no se parece mucho. Bien, ahora vamos a ver el código. Acordémonos que el trigger está en el 6. Vamos al código. Vamos a definir. Define. Vamos a ponerle trigger, de trigger, y el trigger estaba en el 6. Define y el eco que no sabemos por qué lo escriben como hecho, lo vamos a poner en el 5. Bien. ¿Cómo se trabaja el trigger y el eco? Vamos a... Esto lo podemos dejar, no nos molesta mucho porque es un if. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es escribir digitalmente, digital, right? Escribir digitalmente por el trigger, ¿sí? Como les había mostrado acá, el que emite, el trigger es el que está emitiendo, emite digitalmente, trigger, una señal baja, un low. Y como esto lo vamos a estar usando bastante, lo voy a copiar. Después vamos a hacer ese tiempo que yo les dije que hay entre cada envío de información entre cada onda. Bueno, pero no es un delay común, es un delay que es muchísimo más chiquito que el delay que nosotros trabajamos como delay común. Este delay es delay, y todo junto con la M mayúscula, microseconds. Microseconds con la S final. ¿Sí? ¿Qué diferencia tenemos? Es que si acá yo le pongo 4, por ejemplo, va a hacer un delay, una pausa de 4
microsegundos, ¿sí? El delay común, si hubiéramos puesto delay común 4, iba a ser una pausa de 4 milisegundos, ¿sí? O sea que es una pausa muchísimo más rápida que la pausa de los milisegundos. Seguido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandarle por el trigger una señal alta, o sea que emita la onda. Vamos a generar otro delay microsecond, y otro delay de microsegundo. Este delay de microsegundo va a tener una pequeña diferencia contra el primero, ¿sí? Tiene que ser un poco más elevada el tiempo, ¿sí? Son 6 microsegundos de diferencia, que para nosotros puede ser nada, pero para el sensor sí es un montón. Es cuánto tiempo tarda entre mandar una onda y la otra. Este es el famoso tiempo que tarda entre esta onda y esta onda. Bien. Y después vamos a volver a decirle que mande por el trigger un low. Y ahora viene la parte divertida, la parte aritmética. Vamos a declarar dos variables, ¿sí? Las variables van a ser de tipo float, ¿sí? Variables con coma. Una va a ser duración y la otra va a ser distancia. Y ahora vamos a especificar qué vale cada una de las dos. Vamos a especificar qué vale cada una. Primero vamos a ver la duración. Float duración, creamos la variable duración y vamos a decir que la duración va a ser pulse in, esta es una función de Arduino nueva que estamos viendo, que lo que realiza la función pulse in es dejar en espera a una entrada de datos hasta que cambie su estado de lectura. O sea, que si nosotros estamos leyendo por el puerto del eco, adentro va justamente eso. Si nosotros por el puerto eco estamos recibiendo o estamos leyendo low, 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 ¿sí? Se va a quedar leyendo low un buen rato, hasta que cambie a otro estado. Por ejemplo, high. En el momento que cambió de low a high o de high a low, ¿sí? En el momento que se hizo el cambio, pulseIn nos va a devolver un número con coma, que es el tiempo que tardó en pasar de high a low o de low a high, ¿sí? En cambiar de estado, en cambiar de una cosa a otra, de un dato a otro dato. ¿Cuánto tiempo tardó en cambiar de estado del dato? ¿Sí? Y ahí nos va a devolver una duración, un tiempo. Y yo les dije que la distancia la calculábamos con una función de tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaba entre ir y venir una onda ultrasónica? Es una cuenta aritmética la que hay que hacer, pero vamos a simplificarla, vamos a decir que es la duración multiplicada por 10 dividido 292 dividido 2. ¿Sí? Este conjunto de tres números está dado por una fórmula aritmética que está involucrada, que tiene involucrado a
la velocidad del sonido, ¿sí? Si quieren, el que esté interesado puede buscar la relación que hay entre la duración, la velocidad del sonido y la distancia. Les va a aparecer la fórmula aritmética de cómo se hace, ¿sí? El que no, simplemente pone esto y ya está. Y vamos a tener la distancia con punto decimal, ¿sí? Esto también es un aproximado de poner, es un número aproximado que va entre el 0,017, 0,18, 0,1715, ¿sí? Es un número, un aproximado. Después simplemente vamos a mostrarla, ¿sí? Serial.print L punto print, y vamos a ponerle distancia. Y después le podemos poner serial.println centímetros. ¿Bien? Entonces vamos a probarlo. Vamos a ver cómo se prueba. Al principio acá nos va a estar tirando nada. Como ven, no tira nada. ¿Por qué? Porque está trabado en este pulse in. Si yo agarro, le hago clic, vamos a encontrarnos con algo muy parecido al que teníamos acá. La diferencia va a ser que ahora vamos a tener dos, uno que viene de este y de este. Si nosotros movemos, a ver, hay algo del código que nos está jodiendo. Ah, sí, esta parte del código nos está jodiendo un poco. Vamos a comentarla. Bien, manda low, espera, manda high, espera, manda low. Calculamos el eco, calculamos la distancia y iniciamos. Bueno, parece que hoy no es el día del simulador. No es el día. Vamos a probar si estamos teniendo un problema acá. El tri, el eco. El trigger emit es el que emite, el eco es el que recibe los datos. Trick low, trick high, trick low. Lo mandamos a high, hacemos la cuenta y lo imprimimos. Ahí está. Bien. Entonces, si nosotros nos movemos, si no hace falta soltar el mouse, podemos moverlo en cualquier momento, siempre y cuando no salgamos de la zona que está calculado su rango, ¿sí? Nos movemos, nos va a ir marcando la distancia que tenemos, ¿sí? Desde ese punto hasta el sensor, ¿sí? Acá abajo tenemos el aproximado, tenemos el valor real, son 53, en este caso lo clavé justo en 53 pulgadas o 134,5 centímetros, y acá vamos a ver que tenemos un 131,8, bueno, estamos bastante cerca, 143, 140, y estamos bastante más aproximados. La forma, ese valor es el que va cambiando, la exactitud del valor es absolutamente dependiente de la fórmula aritmética que nosotros usamos acá. Nosotros, por ejemplo, lo agarramos y ponemos 0,01715, es un poco más exacto, vamos a tener 143 seguimos teniendo esa diferencia, ¿sí? Pero si nosotros vamos aumentando el valor de diferencia de acá, por ejemplo, vamos a darle un 0,9, por ejemplo, ya tenemos un 147, nos pasamos. Pero esto va a depender mucho de nuestro sensor, de las capacidades específicas de nuestro sensor.
Por ejemplo, ahí nos da un 141,6,8, está bastante más cerquita. ¿Sí? Podemos ponerla a ver en 35, 143, bueno, ahí estamos un poco más cerca todavía. Sí, esto depende, este valor depende mucho de las características de nuestro sensor. ¿Sí? Si alguien busca la fórmula va a ver que hay una característica muy específica del sensor que influye, un componente que influye mucho en los datos de la fórmula. ¿Sí? Pero con que dé un número bastante aproximado, para nosotros es suficiente. No queremos algo extremadamente preciso. Mientras que sea suficientemente como para tenerlo ahí a mano, aproximado es suficiente. Y la última cosa que vamos a ver es que nosotros podemos definir eh, ciertas estructuras, con el define podemos definir ciertas estructuras que sean muy repetitivas o largas de escribir, para no estar escribiéndolas tantas veces. Por ejemplo, nosotros venimos escribiendo el serial.print común, lo venimos escribiendo mucho. ¿Y qué es más fácil? ¿Escribir serial.print, paréntesis, y escribir algo? ¿O directamente escribir, por ejemplo, vamos a decir, que defino al M de mostrar, ¿sí? Como un serial punto print y un dato que yo quiero. ¿Sí? El dato lo vamos a pasar así. X. Serial.print X. Entonces, por ejemplo, yo vengo por acá y pongo M de mostrar y el dato que quiero mostrar. Por ejemplo, quiero mostrar hola. Vamos a ver si funciona bien. Puede romper un poco. Hola, 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 hola. ¿Ven? Es mucho más sencillo, más cómodo de escribir esto así, ¿no? ¿Qué puse? ¿Print LN? ¿Yo? No. Serial.print normal. Pero bueno, podemos acortar muchas funciones que nosotros tengamos, muchas cosas repetitivas, con algo más sencillo, algo para mostrarlo de manera más sencilla. Para no estar escribiendo tantas veces una repetición, algo muy largo, ¿sí? Ahí lo podríamos haber hecho con el digital write y digital, o el digital, por ejemplo. Podríamos haber dicho, si usamos mucho los digital write, podríamos escribir define, ¿sí? Por ejemplo, digital write DW, y le ponemos un x, y, por ejemplo. Y eso va a equivaler a escribir digital write, el puerto, con, ¿sí? Que nosotros queremos escribir, coma, el dato que queremos escribir, coma i. ¿Sí? Eso va a ser la equivalencia. Un x, y. Podemos haber escrito algo un poco más cómodo, por ejemplo, pin dato. Pin dato. ¿Sí? Entonces nosotros simplemente escribíamos DW y esto funcionaría igual. ¿Sí? Por ejemplo, acá nosotros hicimos este digital read cuando algo se escribe por la consola. Ponemos DW, que es lo que nosotros pusimos, y le pondremos LED, high. Y ahí nos estaríamos ahorrando escribir digital write. O sea, nos estaríamos ahorrando escribir bastante. Por ejemplo, esto prendía única y exclusivamente cuando escribía algo por la consola. Hay que ver si lo está terminando de leer. Estamos haciendo demasiadas cosas juntas, el simulador puede que se esté empezando a volver un poco loco, pero la idea es que ustedes pueden
acotar, ¿sí? Bastante lo que nosotros, las cosas que nos quieren escribir, las funciones o métodos que nosotros queremos escribir, las podemos acotar bastante usando el define, ¿sí? Es lo que nosotros, cómo queremos que escribirlo, espacio, ¿sí? Y la función que queremos. No solo sirve para ponerlas como los valores que veníamos usando acá, sino también como para tener alguna función ya armada por completo. Bien, entonces ya tenemos eso. Lo que les debo es otro videito cortito, ¿sí? Viendo el tema que estaba andando mal de leer texto y guardarlo en un vector, utilizarlo como forma vectorial, como vectores, que eso lo vamos a utilizar. Y el tema de comparar datos, hacer comparación de datos de texto por vectores, ¿sí? Eso es lo que nos quedaría, que se lo subo como una clasita chiquitita, no más de 20 minutos o menos, para anexarlo a esto. Y eso sería la clase completa de esta semana, ¿sí? de estos 15 días. Voy a subir 2 trabajos prácticos, ¿sí? Uno va a ser con respecto a la utilización de la entrada de datos por la consola serial, junto con el sensor pirométrico, el sensor de movimiento y el sensor de distancia, o por ahí hago uno para el sensor de distancia y el sensor de movimiento y otro para la consola serial, ¿sí? Sí, mejor vamos a hacer así. Uno único para los 2 sensores, un trabajo práctico que sea único para los 2 sensores, y anexado a la otra parte del videito que va a durar menos de 20 minutos, uno para trabajar con entradas de datos del monitor serial, ¿sí? Y para los próximos 15 días va a estar la última parte de código de Arduino que vamos a trabajar, que va a ser el uso de motores, ¿sí? Y con el uso de motores terminaríamos los trabajos prácticos de Arduino, ¿sí? Ahí pasaremos a otra etapa. Sí, vamos a seguir programando, así que van a seguir estando atentos a la programación, pero bueno, con eso concluimos la clase.